Tenemos esta molécula H2O, también tenemos otra molécula, ejemplo H2O2. Entonces, ¿qué vamos a decir de esto? Primero, ¿cuál es el peróxido? ¿H2O o H2O2? Sí, correcto. El peróxido es H2O. H2O2 es el peróxido. ¿Por qué? Porque en su estructura tiene inmerso, o está mejor, el ion O2. Aquí está, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La regla nos dice que para el oxígeno trabaja con estado de oxidación 2 menos. En este caso vamos a poner 2 menos. Y ya sabemos que el hidrógeno trabaja aquí con una carga. Aquí se asegura la neutralidad de la molécula, sí o no. ¿Y por qué? Pues la respuesta es que sí se asegura la neutralidad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? Y aquí tenemos un átomo de oxígeno que trabaja con esta oxidación 2 menos, de manera que sí, en efecto, se asegura la neutralidad de la molécula. Y eso siempre ocurre, ya veremos más adelante, cuando no ocurre. En el caso del H2O2, lo que vemos es que el oxígeno ahora va a trabajar es con carga negativa, ¿cierto? 1 menos, o lo ponemos aquí, y el oxígeno con, de igual forma, con 1 más, o una carga positiva. Y eso es todo. ¿Qué quiere decir este O2? Pues simple, que yo tengo dos oxígenos y cada uno de esos dos oxígenos me aporta una carga negativa. Cada uno de esos dos oxígenos me aporta una carga negativa. Esto es un 1, solo que me quedó muy extraño, pero es un 1. Y eso es todo para la regla número 5 o del oxígeno. Continuamos con la regla número 6, compuestos halogenados, y recordemos cuáles son los compuestos halogenados. Simplemente son los del grupo 17 o los del grupo 7A en la tabla periódica. Ejemplos: flúor, cloro, bromo y yodo. Estos son algunos ejemplos y vamos a decir que los halógenos por lo general tienen un número de oxidación 1 negativo. Y la principal excepción simplemente es cuando son compuestos de cloro, bromo y yodo. En este caso, estos átomos, el cloro, el bromo y el yodo, actúan con estado de oxidación positivo. Para ello, vamos a poner un pequeño ejemplo. Y el ejemplo es este. Tenemos Cl2O. Ya nos queda más sencillo establecer los estados de oxidación para este compuesto. El cloro está formando un compuesto, bueno, lo vamos a ver de otra manera. Entonces tenemos oxígeno por aquí y tenemos dos átomos de cloro, cloro acá y cloro acá, ¿cierto? Esto nos dice la regla que en este caso trabajaría con un estado de oxidación 1 positivo, el cloro también 1 positivo. Por tanto, el oxígeno será 2 negativo, ¿cierto? Así aseguramos la neutralidad de la molécula. Igual ya sabemos por reglas anteriores que el oxígeno trabaja con estado de oxidación 2 menos. En este caso, porque no es un compuesto de peróxido, un compuesto que forme un peróxido. Otro ejemplo es el HB HBr, esto es una R, HBRO. Entonces simplemente allá en casa, por favor, asignar los estados de oxidación a este compuesto. Es muy sencillo, muy sencillo. Recordemos la neutralidad de la molécula y tenemos dos claves a favor. La primera es que tenemos un átomo de hidrógeno y ya sabemos qué hacer. Cuando tenemos un átomo de hidrógeno, tenemos también un átomo de oxígeno. Ya sabemos qué hacer cuando tenemos un átomo de oxígeno y tenemos también un halógeno. Es imposible que no
se logre hacer de manera correcta. Este ejemplo está muy sencillo y lo van a poder hacer sin necesidad de ver una tabla periódica. Continuamos. Y la regla número 7 es muy sencilla, no es nada diferente de lo que hemos hablado. Simplemente la neutralidad de las moléculas, como lo podemos ver. El ejemplo clave, el ejemplo número 3, ion poliatómico. Perdón, el ejemplo anterior, el ejemplo número 6. En el ejemplo número 6 vamos a ver cómo es esto de la neutralidad de la molécula. Simplemente que la suma algebraica de los estados de oxidación me debe dar 0. En caso de que no nos dé 0 es porque estamos ante una especie iónica, es decir, carga de especies químicas, también referida a la regla número 7. Cuando yo tengo estas cargas de las especies químicas, ahora sí el ejemplo clave es el número 3. El resultado de la suma algebraica de los estados de oxidación ya no es 0 porque tengo especies cargadas, bien sea un cation o un anión, sino que el estado de oxidación, la suma de estos estados de oxidación es igual a la carga del ion. Recuerde, a la carga del ion, es decir, puede ser positiva o negativa, simplemente necesita ser la carga del ion. Esta vez no 0, sino la carga del ion. Espero haya quedado muy claro. Si te sirvió esta ayuda académica, por favor házmelo saber en los comentarios. Si tienes algún tipo de duda con lo que he explicado el día de hoy, por favor házmelo saber en los comentarios. Si quieres que solucione algún ejercicio en particular, házmelo saber en los comentarios. Y si te sirvió, por favor, suscríbete a mi canal. El mapa conceptual que usé para esta presentación está disponible en mi página de Instagram, que se las dejaré aquí abajo en la descripción de este video. A través de Instagram también estaré recibiendo dudas de lo que he explicado el día de hoy y también estaré recibiendo sugerencias de videos que ustedes quieran ver, temas de los que ustedes quieran aprender. Estaré dispuesto a realizarlo. Recuerden que yo soy Solución Química Academy y les deseo muchos éxitos en sus labores cotidianas. Los quiero mucho. Un fuerte abrazo.